La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Capítulo 5. El plan del ego. Desperté al día siguiente cerca del amanecer y abrí los ojos. Para mi sorpresa, me di cuenta de que no podía ver ninguna imagen separada. Lo único que podía distinguir era lo que parecía ser una cubierta, era como si tuviera parches sobre los ojos. Estos parches estaban hechos de una perfecta e inmaculada luz blanca. Era una luz aún más pura que la nieve intacta que a veces veo por la mañana, en el campo detrás de mi casa después de que la tormenta del noroeste azotó el duro paisaje de Maine. Cuando cerré los ojos, vi algo diferente. La hermosa luz blanca que había ocupado mi campo visual seguía allí, pero ahora había grandes manchas de una fea oscuridad cubriendo buena parte de la luz. Aún podía verse algo de luz, pero una buena parte, más de la mitad, había quedado oscurecida por esta negrura amenazadora. Desconcertado, abrí los ojos, y otra vez volví a ver únicamente la hermosa y atrayente luz blanca. Al volver a cerrarlos, las manchas de horrible negrura retornaron. Sin saber cómo explicármelo, y siendo el tipo de persona que puede seguir durmiendo en medio de un terremoto, volví a mis sueños nocturnos, sin estar seguro de si esta experiencia era parte de ellos o no. Cuando volví a despertar más tarde, recordé la experiencia y, medio dormido, pregunté a J mentalmente, ¿de acuerdo, me rindo, qué ha sido eso? Después de intentar no pensar en nada, se me dio esta idea, piensa en ello junto conmigo. Pronto me di cuenta de que la luz blanca y pura, representaba el espíritu puro que yo era realmente, y que volvería a ser cuando abriera verdaderamente los ojos y despertara. La oscuridad era la profunda culpabilidad inconsciente enterrada en mi mente. Entonces pensé, esta oscuridad es lo que tiene que ser curado internamente por el Espíritu Santo mientras yo perdono, junto con él, los correspondientes símbolos de mi culpa que parecen estar fuera de mí. Cuando ese trabajo esté concluido, solo quedará la luz. Con esta experiencia, así como con la charla de la noche anterior con Pursa y Arten aún fresca en mi cabeza, dediqué unas cuantas horas de aquella tarde a escuchar las cintas de Ken Babnik que el moderador de mi grupo de estudio me había prestado. Al principio me sentí fascinado por el estilo de Ken, que se parecía mucho al de un profesor universitario. Después de todo, Ken era un académico. A medida que seguía escuchando, me di cuenta de que a la hora de explicar los principios metafísicos avanzados del curso, así como sus aplicaciones prácticas y cotidianas, Ken era de gran ayuda. Más adelante aquella noche, cuando me senté y leí unas pocas páginas del texto, me sorprendió descubrir que era mucho más fácil entender por mí mismo el significado exacto de algunas de las líneas que leía. En las semanas siguientes, también me esforcé al máximo por perdonar, especialmente en los momentos en que Karen y yo teníamos problemas para llevarnos bien. Las lecciones del libro de ejercicios me ayudaron, y a menudo las apliqué con Karen. Nos resultaba fácil sacarnos de quicio, sobre todo cuando teníamos poco dinero y nos sentíamos bajo presión. Karen era una buena mujer que me amaba y cuidaba de mí. Habíamos estado felizmente casados 11 años, pero, si había una falta que atribuirle, era que tenía su buena cuota de quejas y resentimientos. Uno de los motivos se debía al hecho de haber probado varias profesiones, pero nunca había encontrado una con la que se sintiera feliz o que le permitiera ganar dinero. La situación estaba exacerbada por el hecho de que yo mismo no ganaba mucho dinero con mi negocio. Una noche, cuando Karen se estaba quejando y protestando por su trabajo y nuestra situación económica, noté con interés que no estaba teniendo la típica reacción crítica a su monólogo negativo. Tuve, en cambio, dos experiencias diferenciadas y atípicas. La primera fue darme cuenta de que Karen me estaba pidiendo amor, lo que hizo que sus palabras sonaran diferentes, como una inocente petición de comprensión. La segunda experiencia fue que aquello que veía no era Karen en realidad, sino que estaba viendo una figura que deseaba tener en mi sueño para poder culparla por crear un ambiente negativo, que a continuación podía usar como una excusa conveniente por mi propia ineficacia. Estas nuevas experiencias iniciaron el proceso de cambiar mi manera de ver a Karen, haciendo que fuera más divertido hablar con ella, y más divertido ir a la cama. Aunque no siempre reconocía mis oportunidades de perdón, seguía aprendiendo rápidamente. Pasaron 4 meses hasta que volví a ver a mis visitantes ascendidos, y me parecieron unos meses muy largos. Había momentos en los que me sentía molesto,
y otras veces me sentía abiertamente abandonado, aunque me pillaba a mí mismo intentando hacer una relación especial de todo aquello e intentaba perdonarlo. A veces pensaba, tal vez todo esto sea una prueba para ver si puedo perdonar. Entonces perdonaba, pero no lo que Arten y Pursa hacían o dejaban de hacer, ya que eso solo haría que el error fuera real para mí. Como el mundo solo es un sueño, el curso implora a sus estudiantes que perdonen a sus hermanos por lo que no hicieron, evitando así que el error se haga real para ello. Cuando pensaba en las cosas en esos términos, me daba cuenta de que era más capaz de experimentarme como el hacedor de mi sueño, en lugar de ser su víctima. Una noche, mientras Karen estaba en una clase de informática y yo estaba a punto de beber la primera de lo que esperaba que fueran varias cervezas, Arten y Pursa aparecieron en mi salón por quinta vez. En el momento en que vi sus amables sonrisas, recordé cuánto me gustaba su compañía y tener el honor de escucharles. Dejé mi cerveza, fui hasta la mesita de café y tomé mi cuaderno de notas. También activé la grabadora. En el pasado, había grabado a mi banda durante nuestras largas actuaciones, de modo que sabía bien cómo usar cintas extralargas para que no se terminaran mientras mis amigos estaban hablando. Ninguno de nosotros volvió a mencionar las cintas hasta nuestro encuentro final. Me sorprendí a mí mismo siendo el primero en comenzar la charla. Hola tíos, estoy encantado de veros. Gracias por venir. Asumo que sabéis de mis experiencias durante los 4 últimos meses, y lo agradecido que me siento de que me estéis ayudando. Por supuesto. Nosotros también te estamos agradecidos. No sirve de nada enseñar o decirle cosas a alguien si no va a aprovecharlas. Tú, hermano mío, estás utilizando lo que te decimos, aunque como ya has descubierto, no siempre es fácil. A medida que aprendas más, te darás cuenta de que estamos enseñando una interpretación purista y no dual de la verdad. Así es como el curso ha de ser entendido. Según transcurra el tiempo, cada vez habrá más personas que enseñen el curso de este modo, aunque nosotros no somos tan corteses como serán la mayoría de ellos. Ahora mismo la gente tiende a tomar prestadas partes del curso para hacer después su propia cosa. En el futuro habrá muchos más puristas. Dices que no eres tan cortés como ellos, entonces, ¿por qué no eres más cortés, mi querida sabionda espiritual? Hace falta un sabiondo para detectar a otro, campeón. Además, tú también eres un mensajero, y ya es hora de que alguien ponga el universo en su lugar. Sin embargo, hay algo más de lo que deberías ser consciente. Cuando tengas más experiencia con el perdón, y comentaremos un aspecto del perdón dentro de un minuto antes de examinar el ego más de cerca, el perdón te ayudará a darte cuenta de que no necesitas tu humor satírico tanto como crees. Cuando tú ya no lo necesites, nosotros tampoco lo necesitaremos para comunicarnos contigo. El Espíritu Santo habla con la gente de distintas maneras. A medida que cambian, y te aseguro que si eligen al Espíritu Santo como maestros y cambian hacia la realidad al deshacer los falsos cambios del ego, el Espíritu Santo puede hablarles de la manera apropiada. Piensas que somos demasiado duros contigo, sin embargo, y tal como llegarás a darte cuenta, en realidad eres tú quien es muy duro contigo mismo. Lo cierto es que no quieres mirar tu odio, pero durante esta visita vamos a mirar una parte de él. También has señalado que crees que somos demasiado duros con otra gente. Sin embargo, repetidamente te hemos dicho que no hay nadie más. No hay otra gente. De modo que sigamos adelante, y llegará el momento en el que te darás cuenta de que nuestras palabras son pronunciadas con el propósito de producir un resultado eventual, y ciertamente no para juzgar un mundo que no existe. Antes de desenmascarar al ego, tu falso amigo, repitamos una de las lecciones del libro de ejercicios. Queremos abordar el tema del perdón aquí porque vamos a señalar algunas cosas respecto del ego que pueden alterarte un poco. Para que no te desmoralices, queremos resaltar antes de tiempo que hay formas simples, no necesariamente fáciles, a menos que seas un maestro avanzado, de deshacer el ego. Has estado practicando con el libro de ejercicios por más de 6 meses y vas bien. Sin embargo, cuando las cosas ocurren rápidamente en tu mundo, a veces sigues condenando a los demás. Casi todo el mundo lo hace, incluso los estudiantes avanzados del curso. De modo que tenemos una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si te negaras a transigir con lo que has aprendido del curso? No me estoy refiriendo únicamente a tu manera de hablar de los principios del curso con los demás. Estoy hablando de cómo practicas lo que predicas, no de que tengas que predicar nada. ¿Qué pasaría si siguieras una lección del libro de ejercicios al pie de la letra y aplicaras sus principios cada día tal como hizo J cuando apareció en un cuerpo?
¿Qué lección del libro de ejercicios queréis que repita y siga al pie de la letra? Una muy importante. Quiero que leas la primera mitad de la lección 68. Lee hasta la tercera oración del cuarto párrafo y después detente. Podrás hacer el resto más tarde. Mientras lees, piensa qué pasaría si hicieras siempre eso que te dice. Piensa en lo que podría hacer para tu paz mental y tu fortaleza psicológica si siempre lo hicieras. No estoy diciendo que la mayoría de la gente lo practique siempre. La mayoría no lo hace. Solo estoy preguntando, ¿qué pasaría si lo hicieras tú? ¿Ves? Ahora mismo tu mente juzga y condena automáticamente. Los pensamientos y la conducta de la mayoría de la gente son en realidad muy previsibles, por muy interesantes e individualistas que puedan creer que son. Uno de los objetivos del curso es entrenar tu mente para que llegue el día en que, en lugar de juzgar automáticamente, perdones automáticamente. Si adoptaras este hábito, los beneficios para tu mente serían inconmensurables. Es como uno de los principios de los milagros del principio del texto, cuando dice, los milagros son hábitos. Sí, te acostumbras tanto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que su verdadero perdón se convierte en una segunda naturaleza para ti. ¿Por qué no lees esa parte de la lección del libro de ejercicios? Ya sé que lo has hecho, pero hazla esta vez con más determinación. De acuerdo, maestro ascendido. El amor no abriga resentimientos. Tú, que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieras enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido. Nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duermes, parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí. Pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimiento forjarán una nueva definición de Dios de acuerdo a su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. ¿Recuerdas cuando dejaste de fumar? Sí, fue difícil después de haber fumado durante 12 años, pero tenía la motivación necesaria. Vi morir a mis padres por los efectos del tabaco, después de 40 años no pudieron dejarlo. De modo que lo hice por ellos y por mí. Tu motivación para abandonar los resentimientos es tan importante para tu vida real como dejar de fumar lo fue para tu vida corporal. Todos los cuerpos acaban muriendo, pero tu vida real está en el cielo, y puedes también alcanzar la paz y la felicidad durante tu vida temporal aquí. Estas son tus motivaciones. A veces estas motivaciones no parecerán suficientes. Gary, lo que va a ocurrir es que cuando trates de perdonar, a veces podrás hacerlo. Sin embargo, si realmente te esfuerzas por hacer el curso, te toparás frecuentemente con un montón de cosas que no querrás perdonar o a las que no querrás renunciar. Así es como se muestran tu resistencia y tu odio oculto e inconsciente. Esas son las cosas que no quieres mirar y que vas a tener que mirar. Es posible entender de qué están hechas estas cosas comprendiendo el sistema de pensamientos del ego y su plan de ataque. Deduzco que las cosas que no quiera perdonar, o siquiera mirar de cerca, son los pecados secretos y odios ocultos de los que habla el curso, que son un símbolo de cómo me odio a mí mismo, solo que los he proyectado para que parezcan estar fuera de mí.
El modo de perdonarme y de ayudar al Espíritu Santo a gobernar mi mente inconsciente es revelar y observar estas cosas con Él, y seguir perdonándolas. Cuando digo que el Espíritu Santo gobernará mi mente inconsciente, recuerdo que en realidad Él es yo, solo que Él es mi yo superior, o Cristo, o también podría decir la verdad. Supongo que las cosas materiales y los deseos mundanos a los que no quiero renunciar son los falsos ídolos que están allí como sustitutivos de la verdad, para que pueda perseguirlos o adorarlos, y también ayudan a convencerme de que todo esto es real. Muy bien, Gary. Por eso el curso quiere ayudar a la gente a darse cuenta de lo que tienen en su inconsciente, para que puedan librarse de ello. La mayoría de la gente, especialmente la gente agradable y espiritual, desconoce el sistema de pensamiento asesino que dirige el universo, o el odio que reside debajo de la superficie de su mente. Muchos tampoco quieren saberlo. La mayoría de la gente solo quiere que todo vaya a las 1000 maravillas. No se les puede culpar por querer la paz, pero la verdadera paz se encuentra deshaciendo el ego, no encubriéndolo. Por eso deberías recordar la motivación de paz y júbilo en esta vida. ¿No es eso mejor que sufrir? Es imposible que la gente piense, no estoy sufriendo, o no me siento culpable. Sin embargo, está allí, en la mente, esperando la oportunidad de salir a escena. ¿Por qué esperar lo inevitable cuando puedes hacer algo al respecto? Porque tienen miedo y no quieren. Porque el ego no quiere. Cuando Jesús pregunta si prefieres tener razón o ser feliz, Él sabe que en realidad no quieres renunciar a muchos de tus resentimientos, ídolos y tentaciones. Puedo resistirlo todo menos la tentación. Sí, pero, ¿qué es la tentación en realidad? El curso no es para nada impreciso en la respuesta a esta pregunta. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente independientemente de donde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. ¿Por qué no miramos el plan del ego y vemos cómo trata de llevar esto a cabo? Explicaremos mucho más sobre el verdadero perdón en las próximas 2 visitas. Durante la última, indicaremos la fabricación de todo un nuevo nivel de la mente para que el sistema de pensamiento del ego pueda representarse a través de ti, sin que tú seas consciente de él. Estás siendo usado, y ni siquiera lo sabes. Has sido un robot. Ya es hora de que vayas recuperando tu vida, tu verdadera vida. Para conseguirlo, no obstante, tienes que saber con qué estás lidiando. El ego es una obra intrincada. Ya hemos dicho que el pensamiento de separación de Dios parece haber sido proyectado fuera de la mente, y tú con él, y así se fabricó todo un universo que incluye tu cuerpo y todos los demás cuerpos. A propósito, tu cuerpo parece estar vinculado a ti, pero en realidad está fuera de ti, como todo lo demás que percibes. Puesto todo lo que parece estar fuera de ti es igualmente ilusorio, tu cuerpo debería ser considerado ni más real o importante para ti que el de cualquier otra persona. Las personas son como fantasmas, aunque a un nivel aparentemente diferente. Piensan que sus cuerpos están vivos, pero no lo están. Solo ven lo que quieren ver. Por eso dijo J, dejad que los muertos entierren a sus muertos. La gente necesita ayuda para encontrar la verdad y ser guiados hasta nuestro hogar. Necesitan la ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también necesita tu ayuda en forma del perdón de las imágenes que ves. Obviamente, esto no significa que el cuerpo deba ser despreciado. Al mismo tiempo, no deberías dejarte impresionar por el más que J, como comenta en este breve pasaje del curso. El cuerpo es el ídolo del ego, la creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente, que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y de tiempo hasta que llegue la muerte, y disponiendo de un solo instante, en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Y este instante no santo es lo que parece ser la vida, un instante de desesperación, un pequeño islote de arena seca, desprovisto de agua y sepultado en el olvido. El texto dice que el segundo de los 4 obstáculos para la paz es la creencia de que lo que el cuerpo ofrece es valioso. Muy bien. Eso está directamente relacionado con tu atracción a la culpabilidad y el dolor. Lee los obstáculos para la paz con mucho cuidado. Tienes que comprender que te sientes atraído por todo el sistema del ego. Has confundido placer con dolor. Te sientes atraído inconscientemente hacia el pecado, la culpa, el miedo, el dolor y el sufrimiento. Esto no te hace diferente de los demás, solo que tú serás una de las personas que es consciente de este hecho, de modo que podrás observarlo, perdonarlo y finalmente librarte de ello.
La mayoría de las personas no saben que van secretamente detrás de aquello que de algún modo les castigará. No es todas las áreas de su vida, pero siempre en alguna. Como la mariposa alrededor de la luz. Exactamente. Puedes sentarte en primera fila de la clase. Yo soy la clase. Entonces no te quedes atrás. Recuerda, la gente cree inconscientemente que merece ser castigada por atacar a Dios y por arrojar lejos de sí el cielo, y representa esta creencia en muchas maneras evidentes y dramáticas. También la representa en otras formas no tan evidentes y más sutiles, como tú siendo fan de los Red Sox. Oye, cualquier equipo puede tener un mal siglo. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de proseguir? Bueno, no sé. Si te planteo otra pregunta, ¿habrá alguna venganza divina? No, y tampoco ha habido ninguna en la historia del universo. Entonces solo una cosa. Estaba empezando a notar parte de lo que has dicho, y aunque sé que vosotros sois muy geniales, algunas de vuestras afirmaciones parecen un poco arrogantes. Quiero decir que yo veo vuestras caras, oigo vuestras voces y me llega vuestra actitud. Pero, para la gente que no os vea, algunas de las cosas que decís podrían parecer un poco diferentes una vez impresas de lo que son cuando las escuchas en persona. ¿Hay algo que pueda hacer a este respecto? Claro. Explícalo tal como acabas de hacerlo. Asimismo, la gente debería recordar que he dicho que íbamos a ser muy directos, pero déjame que añada un par de cosas sobre lo que no hemos dicho. Nunca hemos dicho que un curso de milagros sea el único camino a Dios, y nunca hemos dicho que nuestras palabras son el único camino hacia un curso de milagros. El nuestro es un acercamiento. Es para algunos, no para todos. Dicho esto, déjame recordarte que hemos venido aquí para ayudarte a ahorrar tiempo. Si verdaderamente quieres conocer a Dios, nosotros queremos que encuentres tu camino a la experiencia de la verdad absoluta tan pronto como te sea posible. Como hemos visto antes, el curso enseña que el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. Nuestro objetivo es ayudarte a comprender el milagro. Más adelante hablaremos del propósito del Espíritu Santo para el universo, proporcionándote nada menos que la respuesta a lo que llamas vida. Como hemos dicho, todo el mundo quiere que su vida tenga significado y propósito. El curso no es misterioso en cuanto a cuál es la respuesta a esa búsqueda. En primer lugar, examinemos más de cerca la luz del ego en el nivel del mundo y veamos por qué la mariposa se siente tan atraída hacia ella. Ya hemos establecido que el universo que ves simboliza el pensamiento de que te has separado de Dios, presentado de muchas formas, y que en secreto te sientes aterrorizado y tremendamente culpable de la separación. En este nuevo nivel del mundo de los cuerpos, el pensamiento de separación parece haber sido proyectado fuera de ti. Ahora las causas sustitutas del pecado, la responsabilidad proyectada por la culpabilidad y los numerosos motivos imaginarios por todo tipo de miedos, se encuentran en algún lugar fuera de ti, y por supuesto, los demás también ven todo esto fuera de ellos mismos. Una vez que comprendes esto, no resulta muy difícil ver la escenificación de la separación y la proyección de culpa inconsciente funcionando en el mundo de cada día. El ego ha dispuesto a las personas y grupos unos contra otros en todo su guión de la historia del universo, garantizando la representación de la separación en las relaciones individuales. Solo cuando todo el mundo haya despertado del sueño, acabará el pensamiento de separación. En ese mundo, incluso en la unión, sigue habiendo separación. Para producir esto, el ego fabricó las relaciones especiales. Como hemos dicho antes, la dualidad viene acompañada por el amor especial y el odio especial. El amor que todo lo abarca ahora es selectivo, por eso en realidad no es amor, aunque bien pasa por el amor. Cuando pareces entrar en encarnación eres inmediatamente parte de algún tipo de familia, lo que significa que no eres parte de otras familias, clases económicas, culturas, grupos étnicos y países. Ya eres, en muchos sentidos, diferente de los demás. Incluso existe la competencia entre familias, partes de familias, e individuos dentro de las familias. Las relaciones especiales dentro de tu familia, sea biológica, de adopción, o un hogar sustituto, pueden ser buenas o malas, amorosas o llenas de odio, dando como resultado el amor especial o algún tipo de victimización. Desde el principio, todos los que sueñan que vienen a este mundo se ven como un cuerpo muy especial de hecho. Desde este punto de vista no pueden evitarse los pensamientos de ser víctima o victimario, lo que da como resultado una proyección inconsciente del pecado y de la culpa, que están escondidos detrás de un muro de olvido, sobre alguien o algo.
Ahora todos los pecados secretos y los odios ocultos que tienes hacia ti mismo son vistos en otra parte. El hecho de estar experimentando la proyección de un sueño irreal proviene desde tu propia mente olvidada, queda completamente aislado de tu conciencia. Las demás personas y los sucesos externos, o las propias acciones equivocadas, y por tanto aparentemente culpables, de tu propio cuerpo y cerebro son lo que percibes como causas de la interminable serie de miedos y situaciones, grandes y pequeñas, que llamas vida. Como J te enseña en el curso al comparar los sueños que tienes de noche en la cama con los sueños que tienes durante el día. Los personajes del sueño y sus acciones parecen dar lugar al sueño. No te das cuenta de que eres tú el que los hace actuar por ti, ya que, si fueses tú el que actuase, la culpa no recaería sobre ellos, y la ilusión de satisfacción desaparecería. Estos hechos no son ambiguos en los sueños. Pareces despertar, y el sueño desaparece. Pero lo que no reconoces es que lo que dio origen al sueño no desapareció con él. Tu deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en ti. Y pareces despertar a lo que no es sino otra forma de ese mismo mundo que viste en tus sueños. Estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan, y eso es todo. Su contenido es el mismo. De modo que, en la ilusión, la gente proyecta su culpabilidad negada sobre los demás. Y no solo son inconscientes de que lo están haciendo, sino que, además, como de todos modos no hay nadie allí fuera, lo que están haciendo realmente es reciclar la culpabilidad contenida dentro de su propia mente inconsciente, manteniendo al ego y a las culpas intactas. Supongo que eso es a lo que J se refería cuando dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. Esto es cierto porque, en realidad, las personas juzgan y condenan sus propias imágenes. Esto conduce a que el ego aparentemente culpable persista de una vida a la siguiente, porque lo que motivó el sueño fue la culpabilidad, y la necesidad de escapar de ella. Sublime hermano mío. No lo olvides, el ego añade el astuto engaño de proyectar por igual en las relaciones de amor especial y en las relaciones de odio especial, asegurándose así la continuidad de esta dinámica de reciclaje de la culpa. Si examinas con detenimiento, algo que muy pocos hacen, verás que el amor de este mundo siempre está sujeto a alguna condición. Si esa condición no se cumple, ten cuidado. Ahora llegamos a otro de los dispositivos favoritos del ego para mantener su vasta ilusión. Dime, Gary, ya que tienes cierta experiencia en el mundo del espectáculo, ¿qué hace un ilusionista para engañar al público en un espectáculo de magia? Una de las cosas que suele hacer es desviar la atención del público hacia otra parte mientras lleva a cabo el truco. Sí, el ego es un maestro ilusionista, y uno de los modos en los que desvía tu atención desde el momento que naces es proporcionándote, y esto exige otro redoble de tambores por favor, problemas. Sueles darte de bruces con los problemas y tienes que hallar las respuestas para ellos ahí afuera, en el mundo. Da lo mismo que el problema sea tu propia supervivencia o algo aparentemente tan elevado como conseguir la paz mundial. Los problemas y sus respuestas siempre están en algún lugar ahí afuera, en el mundo o en el universo. La verdad está ahí afuera, dice tu generación, tanto si hablan de extraterrestres como de cualquier otro misterio o problema sustituto del ego. Pero la verdad real no está ahí afuera porque el problema real no está ahí afuera. Sin embargo, tú sigues buscando ahí afuera, sin darte cuenta de que, como dice el curso respecto al ego, sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera, busca pero no halles. Al buscar cuanto más cambian las cosas para ti, nada cambia en realidad, y los sepultados fardos de culpa por la aparente separación permanecen en su lugar. Entiendo que una mañana conseguiste ver tu culpa inconsciente simbolizada, cuando el Espíritu Santo hizo ese ajuste en tus ojos cuando estabas en la cama. Sí, eso estuvo genial. No fue muy alentador, pero la luz de atrás sí que lo era, y ahora sé que estoy siendo sanado, eso me da ánimos. Solo para asegurarme de que estoy entendiendo las enseñanzas del curso, el primer nivel o metafísico en que se da el curso, el que hablaste en tu última visita, implica percepción. El segundo nivel, el nivel del cuerpo, del mundo y del universo, del que estás hablando ahora, también involucra la percepción. Una de las principales diferencias entre ellos es que este segundo nivel que estoy experimentando ahora, es resultado de la negación colectiva y de la proyección masiva que tuvo lugar en el primer nivel o metafísico.
Esto dio como resultado el universo del espacio y del tiempo que ahora veo fuera de mí con el propósito de poseer una defensa contra mi culpabilidad oculta, mi miedo y por supuesto, Dios, de quien erróneamente tengo terror y trato de huir. La cuestión es que no estoy en contacto con estas verdades porque son inconscientes. Las aparentes causas de mis miedos, como el dolor y la muerte, son vistas ahora como algo externo a mí, aunque el miedo sigue estando en mí. De hecho, se podría decir que los contenidos de mi propia mente son percibidos en forma simbólica como si estuvieran a mi alrededor, en lugar de dentro de mí. Por eso soy inconsciente, porque he perdido la memoria. El plan del ego para mantenerse en marcha pasa a través de la culpa, ya sea sutil como evidente, el ataque, la condenación y la continua proyección y reciclado de mi culpa. Esto a su vez, me induce a pensar equivocadamente que me estoy librando de la culpa, cuando lo que estoy haciendo realmente es aferrarme a ella, manteniéndola en mi propio inconsciente y conservando todo el círculo vicioso en funcionamiento. Has dicho un trabalenguas con gran precisión, hermano. Deberíamos ponerte una estrella de oro en la frente. ¿Sería la estrella de 5 o de 6 puntas? Córtala de una vez. Las bromas religiosas son trabajo nuestro. La buena nueva es que la dinámica del perdón del Espíritu Santo deshace el ego a ambos niveles. El principio de expiación deshace la negación y la proyección a nivel de tu mente perdonando lo que percibes, y el Espíritu Santo deshace la negación y la proyección simultáneamente al nivel metafísico de tu mente, deshaciendo contigo además la idea de separación. Tú debes practicar el perdón en el nivel donde se encuentra tu experiencia. Sí, tienes que comprender la metafísica del curso para comprender lo que estás haciendo. Pero tu perdón se hace aquí, lo que significa que debes de ser práctico y respetuoso hacia las demás personas y sus experiencias. En otras palabras, cuando vivas tu vida cotidiana, sé bondadoso. Tu trabajo no es corregir a los demás. Simplemente ayuda al Espíritu Santo a purificar tu mente errada cambiándola por tu mente correcta, y después déjale el resto a él. De modo que, a este nivel, cuando pienso según las directrices del ego, eso es mentalidad errada, y cuando pienso con el Espíritu Santo eso es mentalidad correcta. Sí, el tú que piensa es tú como mente, no como cerebro o cuerpo humano. El curso está dirigido a la parte de tu mente que tiene que elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Hablaremos más sobre esto en nuestras 2 próximas visitas para que puedas aprender a hacerlo bien, ahorrándote varios miles de años de prueba y error, con todas las correspondientes encarnaciones. Te sorprenderá comprobar lo simple que es cuando todo esto pase a ser parte de tu actitud. Temporalmente, iremos dividiéndolo en pasos, pero finalmente los pasos se funden en una actitud. El resultado final es la paz de Dios. Ya hemos hecho hincapié en que todo el mundo, y por tanto tú mismo, eres inocente, porque lo que veis no es verdad. ¿Cómo podría ser cierto lo que veis si la separación de Dios nunca ocurrió? Y si la separación de Dios nunca ocurrió, ¿cómo podría afectarte lo que ves más de lo que afectó a J? Algo que siempre tienes que tratar de recordar es que, impulsándote a mirar fuera de ti, el ego impide que realmente examines su sistema de pensamiento. Como ya hemos dicho, el curso enseña que no examinar las ilusiones es una manera de protegerlas. Vamos a explorar brevemente la naturaleza del sistema de pensamiento del ego, no para darte miedo, sino para que comprendas que, si bien puede ser feo, no es tú. El modo de conseguirlo es mirándolo con el Espíritu Santo. El ego no quiere que lo mires. El ego teme tu poder de elegir en su contra. Si lo estás mirando, entonces debes estar haciéndolo con el Espíritu Santo. Si te unes a él, dejas de estar en tu mente errada y empiezas a mirar las cosas con tu mente correcta. Dejas de ser un efecto en lugar de ser una causa. Ya no estás solo como un individuo culpable, sino reconectado con tu ser. Mira el ego sin juicio ni miedo. Si no es real, entonces no hay nada que temer. Pero es algo para perdonar. Así, para perdonarte a ti mismo y a los demás, vas a tener que estar dispuesto a examinar de qué maneras manipulas a la gente y las suprimes mentalmente. Eso en realidad no eres tú, sino que es parte del sistema que inconscientemente crees ser tú. Por cierto, al tratar la ilusión del tiempo, debes entender que el pecado se equipara con el pasado, la culpa con el presente y el miedo con el futuro. Por supuesto, podría ser el futuro inmediato o un futuro distante. En realidad no importa. Como ejemplo, supongamos que te están robando a punta de pistola y piensas que podrías morir.
O quizá te preocupe tu jubilación dentro de 20 años. Estos sucesos tienen formas diferentes, pero en realidad son lo mismo. La verdadera razón por la que tienes miedo es que crees que has pecado. Si no creyeras en el sistema del ego, no podrías tener miedo. Es posible que pienses que no tener ningún miedo sería malo para tu eficacia y supervivencia. Sin embargo, cuando eres más eficaz, cuando tienes miedo o cuando no lo tienes. También deberías reconocer que el miedo, el pecado, la rabia, la culpa, los celos, la ira, el dolor, la preocupación, el resentimiento, la venganza, la aversión, la envidia y todas las demás emociones negativas son todas versiones de la misma ilusión. Por eso el curso enseñó muy claramente, desde antes de que aparecieran todos los que toman prestado material del curso. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Las personas que toman prestado material del curso en lugar de enseñarlo, cometen en líneas generales uno de dos errores. O bien tratan de elaborar una versión secular del curso, que no funcionará porque cuando excluyes a Dios estás ignorando el único problema verdadero, la aparente separación de Él, o crean una versión que incluye a Dios, pero es un sistema dualista. Esto también falla en solucionar el problema real debido a la mismísima naturaleza de la dualidad. ¿Cómo puedes deshacer la separación de Dios creyendo que Dios creó y reconoce la separación? Así, estas personas desperdician mucho tiempo reforzando la aparente separación en lugar de corregirla. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ego que llevas en tu inconsciente, y que él no quiere que examines? Pensaba que nunca ibas a preguntármelo. Eres un sabio. Su naturaleza es odio. Incluso al observar el odio, al cual la mayoría de la gente racionaliza o bien le resta importancia, no se da cuenta de que, como has indicado astutamente, en realidad es odio a sí mismos. De modo que tú y los demás veis a gente en el mundo que odia, ataca, y que incluso se matan unos a otros, o que están dispuestos a herir, y hasta matarte si se presenta la oportunidad. Las variantes de esto son interminables. Puede ser tan simple como sentirte incómodo con aquellas personas con las que estás en desacuerdo, ya sea personal o políticamente. Puede evidenciarse bajo la forma de personas del trabajo que tratan de hacerte la vida imposible o de parientes que no te dan suficiente apoyo. O puede haber entornos que sean físicamente más intimidatorios. Pero, el caso es que siempre que tomas el odio que sientes hacia ti mismo, por haber echado el cielo a la basura, y fabricas un mundo donde puedes ver fuera de ti las razones de ese odio, tu culpa y falta de paz, casi siempre conectadas de alguna forma con otros seres. Ahora la culpa no está en ti. No eres tú quien te despojó de la paz de Dios, son ellos. Por supuesto, en realidad nadie puede despojarte de la paz de Dios excepto tu propia decisión, y esto sigue siendo tan cierto hoy como el primer día de la aparente separación. Te has involucrado en la aparente verdad de todo esto, y con el propósito de resolverlo, conectas todo de forma tal que ahora los responsables están ahí fuera, exactamente donde querías que estuvieran. Las personas que me causan problemas, ¿yo quiero que aparezcan? No te equivoques, quieres que estén allí, sin excepción. Son tus chivos expiatorios. Si pudieras recordar este hecho la próxima vez que un auténtico provocador te irrite, podrías callarte, pensar con el Espíritu Santo y cambiar de mentalidad. Quieres que estén allí, sin duda. Siempre. Lo necesitas. Así es como te engañas a ti mismo pensando que no eres culpable, o al menos no terriblemente culpable, y así puedes ir sobrellevando esto la mayor parte del tiempo, porque la culpa está en otra parte. Mientras estés atrapado en el laberinto no podrás ver que todo ello es innecesario, porque, para empezar, nunca fuiste culpable. Todo el laberinto es una ilusión para defenderte de una ilusión. No lo olvides, crees que eres culpable a un nivel mucho más profundo del que te das cuenta. Necesitas de tus defensas porque la alternativa es impensable para tu ego, que pudieras mirar realmente tu culpabilidad, cuyo horror está ahora encubierto por el mundo. El ego te tiene convencido de que mirar lo horrendo de esta culpa equivale a la muerte. Para evitar la perversidad que acompaña a este complicado problema, lo proyectas hacia afuera olvidando que todo lo que va, vuelve, porque en realidad nunca se ha ido. Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo. Y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar, y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos en el aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima, los ángeles aman y Dios creó perfecto.
Siguiendo con esta línea de las enseñanzas del curso, el ego siempre está tratando de encontrar formas que te impidan examinar de cerca su sistema de pensamiento. El ego te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Como explica J, esto no es lo que realmente le preocupa al ego. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca se plantea. Y tú que la haces ahora estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. A propósito, no dejes que esta última oración te atemorice, no es la intención de J. El ego ya te odia. Si se encona, ¿qué más da? En cualquier caso habría terminado llegando a ese punto. Lo extraño es que ahora, cuando piensas en ello, te das cuenta de que, sea lo que te odia, en realidad no está fuera de ti, está dentro, justo a tu lado. El sistema de pensamiento asesino del ego ya no puede ser negado ni proyectado. Tu única salida es deshacerlo. Espera un momento. Si los contenidos de mi mente, incluyendo mi propio odio y mi culpa, están simbólicamente a mi alrededor, ¿cómo puedo mirar dentro cuando estoy conectado a un cuerpo y a un cerebro que solo pueden percibir hacia afuera? Exactamente. Así es como el ego te tiende la trampa. Todo lo que experimentas confirma la realidad de la ilusión, y luego lo juzgas haciéndolo real para ti, manteniendo todo el sistema intacto. La respuesta a la pregunta que acabas de plantear es la respuesta a la vida. El camino de salida es la alternativa del Espíritu Santo, la ley del perdón. Tienes que aprender a ganarle la partida al ego. El único modo de perdonar lo que está dentro es perdonar lo que parece estar fuera. En las próximas 2 visitas te explicaremos estas cosas, y será divertido, o al menos el resultado lo es. Queremos asegurarnos de que comprendes sin ningún género de duda que nunca podrás encontrar un camino de salida y experimentar tu propia inocencia y divinidad hasta que aprendas a perdonar todo lo que ves a tu alrededor. Hasta entonces, el verdadero escape es imposible. Crees que la gente que quiere escapar del mundo es débil. En realidad, tienen la idea correcta. Simplemente no saben cómo llevarla a cabo adecuadamente. ¿Qué es todo lo que ves a tu alrededor sino una serie de cuadros e imágenes, una película de tu propio odio y culpabilidad? Sí, tienes una serie de experiencias positivas entremezcladas con otras que están destinadas a enmascarar las cosas, pero eso es solo dualidad. A este nivel, la dualidad que se percibe en el universo simplemente refleja la dualidad de tu mente dividida, representada por símbolos de oposición y contrapartes. De modo que tienes bien y mal, vida y muerte, caliente y frío, norte y sur, este y oeste, dentro y fuera, arriba y abajo, oscuridad y luz, izquierda y derecha, enfermedad y salud, riqueza y pobreza, yin y yang, amor y odio, húmedo y seco, masculino y femenino, duro y blando, cerca y lejos y otras 1000 polaridades y fuerzas duales que no tienen nada que ver con Dios, quien es perfectamente total y completo, y nunca crearía nada que no lo fuera. Todas las divisiones son meros símbolos de división y separación, y están diseñados para que sigas persiguiendo las cosas presuntamente buenas, de forma tal que nunca descubras que lo bueno y lo malo son igualmente falsos. Por eso tu atención se fija continuamente en los trucos del ego en lugar de la respuesta del Espíritu Santo. El ego te ha engañado para que libres una batalla que ves continuamente fuera de ti, en donde el sistema de pensamiento del pecado, la culpabilidad y el miedo está proyectado de tal modo que se asegura de que siempre libres esa batalla donde no está la respuesta. La respuesta, el Espíritu Santo, permanece dentro de la mente dividida, junto con la mente del ego que está proyectando el universo. Tu trabajo ahora consiste en dejar de luchar esa batalla que no puedes ganar y dirigirte a la parte de tu mente que puede tomar decisiones, donde se halla el poder del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo no está en el mundo. ¿Cómo podría estar en un mundo que no está allí? Él está en tu mente, allí es donde están tanto la pregunta como la respuesta. Cambia al sistema de pensamiento del Espíritu Santo y no puedes perder. Recuerda, no estamos hablando de ganar o perder en el mundo. El curso no trata de eso, aunque sí te enseña cómo recibir verdadera guía a través de la inspiración, algo que hemos prometido examinar. Ahora mismo,
Cuando las cosas van mal es cuando verdaderamente experimentas la culpa inconsciente. La experimentas como dolor físico, como sufrimiento psicológico o ambos. Esto hace que la separación parezca real para ti. Aquello que acertadamente has apodado el reino de la miseria es meramente tu propia culpabilidad inconsciente emergiendo a la superficie, haciéndote sufrir. Sin embargo, como ya hemos dicho, el curso enseña que la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Lo que te queda por hacer entonces es dejar que el Espíritu Santo te enseñe sobre tu absoluta impecabilidad. Evidentemente, si no fuera por el Espíritu Santo, tu situación no tendría remedio. Tu odio y culpabilidad quedarían atrapados para siempre en las profundidades de tu inconsciente. Por suerte para ti, el Espíritu Santo no es tonto, y el ego no es rival para él. Cuando te unes al perdón del Espíritu Santo, el ego tampoco es rival para ti. En algún nivel el ego sabe esto, y siempre teme por su presunta existencia. Y tú también, pero solo cuando te identificas con tu ego en lugar del Espíritu Santo. Al final, J se identificó completamente con el Espíritu Santo, y ahora es exactamente lo mismo que él. ¿Y vosotros también? Lo pregunto en nombre de mis futuros lectores. Sí, pero no hace falta que tus lectores crean en nosotros. Nuestras palabras pueden beneficiar a la gente tanto si creen en nosotros como si no. Lo importante es el mensaje del Espíritu Santo, no quienes parezcan transmitirlo. Si nosotros no creemos en nuestros propios cuerpos proyectados, ¿por qué habría de molestarnos que otros no creyeran? ¿Será nuestro libro un éxito? No te preocupes por eso. Ocurra lo que ocurra, no le des mucha importancia. No es nada. Piensa de este modo. Si lo que el curso dice es verdad, que cada individuo que viene al mundo es ilusorio porque de otro modo no pensaría que está aquí, entonces, si tienes un éxito de ventas, lo único que significa es que eres admirado por muchos trastornados. Eso fue un chiste, ¿no es así? Sí, no te preocupes por las reacciones de la gente que se toma en serio ese tipo de chistes, quienes quiera que sean. No te pongas a la defensiva ni camines sobre cáscaras de huevo. Simplemente públicalo. Si no le gustas a alguien por causa del libro, perdónale. Hubo un tiempo, en el pasado reciente, en el que hubiera usado otra palabra. Ahora tienes esta nueva palabra. Perdónales. Cuando nos vayamos esta vez vas a tener 5 meses para trabajar la idea de que el amor no abriga resentimientos. También debes seguir haciendo el resto del libro de ejercicios y leyendo el texto, pero debes de incorporar la idea de sin resentimientos en las situaciones clave, siempre que te acuerdes. Cada persona tiene ciertas frases e ideas del curso que son magníficas para recordarle la verdad. Esta es una de las tuyas. ¿Por qué vais a tardar tanto en volver amigos? Ya hemos subrayado que este trabajo no es algo que se haga de hoy para mañana. Después de esa próxima visita tardaremos 8 meses entre una visita y otra. Cuando dijimos que tardaríamos varios años en completar todas nuestras visitas, nos referíamos a un total de 9 años, y las últimas visitas serán anuales. 9 años. ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy en el grupo de los lentos? No, pero este es un camino serio que si sigues estando interesado, dura toda la vida. Tu auténtica transformación está a punto de empezar. Trabájala y no te preocupes por el tiempo, que no es nada. Tu mente no tiene edad porque el tiempo no es real. Y cuando experimentes los resultados, disfrútalos. Y no solo los resultados son divertidos, la práctica del perdón también es suficientemente interesante como para ser divertida la mayor parte del tiempo, aunque no siempre quieras hacerla. Como ya hemos dicho, no olvides que el curso enseña que tú no tienes que cambiar la mente de nadie y no tienes que cambiar el mundo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar respecto al mundo. Por ejemplo, no te preocupes por la paz mundial. La mejor manera de ayudar a conseguir la paz mundial es practicar tú mismo el perdón y compartir tu experiencia con la gente. Cuando la gente del mundo busque la verdadera paz interior comprendiendo y aplicando correctamente la ley del perdón, la aparente paz externa será la consecuencia natural de la paz interior. Pero ese no es el enfoque del curso de J. Su enfoque consiste en cambiar tu manera de pensar respecto al sueño. Hablando de sueños, antes de empezar a practicar el curso nunca había tenido pesadillas, pero últimamente he tenido algunas muy raras, imágenes que deberían haber sido imágenes terroríficas. Por alguna razón no tengo miedo cuando veo estas cosas,
y no tengo miedo cuando despierto. Es como si esas terribles imágenes de asesinatos, vergüenza y figuras infernales me fueran mostradas deliberadamente. Sí, como analogía, ¿has visto algunos de esos cuadros religiosos medievales que sugieren el aspecto que debe tener el infierno? Sí, algunos de ellos son muy gráficos. Sí, muchos son terroríficos. Aunque la experiencia no es igual para todos, lo que ocurre en esos cuadros y en tus sueños es que tu culpabilidad inconsciente está saliendo a la superficie, te está siendo mostrada, y en tu caso liberada. En el ejemplo de los artistas, su miedo está simbolizado en los cuadros. En el ejemplo de los sueños, tu miedo, culpabilidad y odio, que han dejado de ser inconscientes, están siendo expresados en imágenes. Como estás practicando el perdón al aplicar las lecciones del libro de ejercicios, este viejo sistema de pensamiento está siendo perdonado y liberado por el Espíritu Santo. Por eso no les tienes miedo, aunque tengan un aspecto horrible. J está allí, mirándolas contigo. Tu mente recta sabe que Él está allí. Hay una parte de ti que sabe que solo es un sueño y que no hay nada que temer. Así es como será tu vida de vigilia algún día, cuando todos tus pecados secretos y odios ocultos hayan sido perdonados. Veas lo que veas, independientemente de lo que parezca ocurrirte a ti o a cualquier persona de tu alrededor, sabrás que no hay nada que temer. Los detalles de estas imágenes son diferentes para cada individuo, pero, como bien sabes, las imágenes de lo que la gente llama su vida de vigilia a veces también pueden ser infernales. En cualquier caso, todo es un símbolo del sistema de pensamiento del ego basado en el miedo, la culpa y la muerte, y no es real. ¿Por qué temerlo? Todas las imágenes no son más que imágenes, independientemente de cuándo o cómo parezcan ocurrir. Estas imágenes que has visto en algunas de tus pesadillas son características de la naturaleza del pensamiento del ego a nivel de tu inconsciente. ¿Ves? El inconsciente es mucho más horrible que lo que está en la superficie. Así es como el ego se oculta a sí mismo y a su plan. La proyección consciente que ves a tu alrededor es todo un nivel alejado de la mente inconsciente. De modo que, si bien a veces el universo visible pueda ser horrible y atemorizante, no es nada en comparación con el horrible sistema de pensamiento del que emana. De hecho, como la proyección que ves es una defensa, podrías decir que el universo existe porque es tolerable para ti en comparación con lo que hay en tu mente inconsciente. Es posible que el mundo no siempre sea tolerable para todos, ya que a menudo se producen asesinatos y suicidios, pero no es más que un paseo por el parque en comparación con la porquería profunda y horrenda que está debajo. A estas alturas ya has visto parte de tu culpa simbolizada de distintas maneras. ¿Qué aspecto dirías que tiene? Oh, las palabras que vienen a la mente son fea, monstruosa, demoníaca, salvaje, fantasmagórica y atormentada. Ahí estás. Acabas de dar una buena descripción de cómo es el inconsciente para todos, aunque los demás no lo saben, y de cómo seguirá siendo hasta que sea liberado al Espíritu Santo. Es tan terrible por lo que representa. Nada menos que la separación de Dios y un ataque contra Él, y la pena de muerte para su Hijo quien cree haber cometido un crimen, y cuya terrible culpabilidad exige que sufra. Ciertamente, el mundo que ves puede ser desagradable por momentos, pero en realidad es un escape de otra suerte aparentemente peor. La culpabilidad oculta en tu propia mente, de la que no sabes nada. El mundo no es buena escapatoria para las personas que matan a otras o a sí mismas. ¿No hace eso que se sientan aún más culpables? No, recuerda que la culpa solo es un pensamiento en la mente, y una acción en el mundo no puede crear una consecuencia real. Actos como el asesinato y el suicidio reciclan la culpa que todos creen inconscientemente que es real, y la mantienen en marcha. Las personas que se matan a sí mismas o a otras en la muerte como una escapatoria. Los que asesinan en realidad se odian a sí mismos, y aunque hayan proyectado ese odio sobre los demás, matan en un intento retorcido de destruirse a sí mismos. Como hemos dicho, tu odio en realidad es autoodio. Cada criminal tiene la esperanza secreta de ser atrapado y castigado. Recuerda, aunque gran parte de la culpa se proyecta sobre los demás, también se proyecta sobre tu propio cuerpo ilusorio que, como ya hemos dicho, tu mente proyecta fuera de ella. Existen muchas otras variantes, como la estrategia de suicidarse a manos de la policía, en la que la gente abre fuego contra la policía porque sabe que probablemente acabará muriendo. Los que se suicidan, de la manera que sea,
tratando de poner fin al insoportable dolor psicológico de su culpa y sufrimiento. Como su culpabilidad inconsciente permanece intacta, simplemente acaban reencarnando y el problema sigue sin resolverse. La muerte no es un camino de salida. El camino de salida es el verdadero perdón. Como enseña el curso, al mundo no se le abandona mediante la muerte sino mediante la verdad, y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado, y por quienes espera. No solo tienes esta tremenda resistencia a afrontar lo que crees que es tu horrible culpa bajo la superficie, sino que, al mismo tiempo, tu ego está aterrorizado porque, si lo haces con éxito y cambias tu manera de pensar, perderás su identidad como individuo separado. Vas a necesitar cierta fuerza de voluntad para admitir que este sistema de pensamiento está dentro de ti mientras lo observas en acción. Para después permitir que el Espíritu Santo lo deshaga perdonando sus imágenes simbólicas que ves fuera de ti. ¿Y vosotros me vais a decir cómo? El libro de ejercicios evidentemente lo hace, pero, ¿me vais a brindar más ayuda? Todo lo que te brindaremos se encuentra en el curso. Simplemente iremos tomando cosas de todos los libros y reuniéndolas de un modo que te ayude a aplicarlas más eficazmente por ti mismo. Dijimos que no te daríamos solo teorías, sino un modo de afrontar lo que tienes delante. Bien, eso espero, porque a veces pienso que tendría que ser un santo de porquería para hacer todo eso. Quiero decir que, ¿nunca debo abrigar ningún resentimiento contra nadie? ¿Nunca debo juzgar, condenar ni atacar? ¿Nunca debo tener un mal pensamiento sin tomar conciencia de él y perdonarlo? ¿Y nunca debo creer que mi ira está justificada? Amigo, eso es imposible. Tú eres un santo Gary, lo que pasa es que aún no lo sabes. En cuanto a que hacer el curso es imposible, te equivocas. Como tú mismo has dicho, el curso dice que los milagros son hábitos. Cada vez experimentarás más y más que el curso tiene razón cuando dice: la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo, y con esto también es como lo logrará. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque, tal como enseña el curso, tanto si atacas a otros con tus pensamientos como si alguien parece atacarte verbal o físicamente. El secreto de la salvación no es sino este: que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo o quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Cuando juzgas a las figuras del sueño, haciéndolo así real, caes en la trampa del ego, tanto si crees que debes expiar tu pecado como si crees que otros deben expiar sus pecados o que merecen tu condenación. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad, y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Como continúa diciendo el curso, de acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad. Pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. De modo que Dios no tiene que perdonarme, yo tengo que perdonarme a mí mismo perdonando a los demás en lugar de atacarlos. Incluso si solo es un juicio mental y no digo ni hago nada, un pensamiento de ataque sigue siendo un pensamiento de ataque. Por eso tengo que escudriñar mis pensamientos. Tanto si ataco como si perdono, lo estoy haciendo para mí mismo porque, de todos modos, esas personas no son reales, son solo símbolos de lo que está en mi mente, del mismo modo que yo soy un símbolo en la mente colectiva. El mundo no necesita el perdón de Dios, las personas tienen que perdonarse a sí mismas perdonando las imágenes que ven. Sí, absolutamente. El curso no podría ser más claro a ese respecto. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones.
Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. Aunque no necesitas el perdón de Dios, porque Él nunca te ha condenado, tienes acceso a su voz, el Espíritu Santo, y esto es lo que Él hace con la culpa. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Hablaremos más sobre esto en nuestras próximas visitas. Quizás aún no comprendas completamente que eres tú quien obtiene beneficio del verdadero perdón. No siempre tienes que perdonar de inmediato, y tampoco lo harás. De vez en cuando tendrás que perdonar algo ocurrido hace media hora, o hace 2 días. Así es como funciona. Nadie es perfecto, y ahora mismo hay una epidemia de ira que asola al mundo, haciendo que sea aún más difícil no responder a ella. Incluso hace 2000 años, algunas veces J se sentía tentado de identificarse con el cuerpo, pero, como era un maestro, perdonaba y lo superaba muy rápidamente. Sin embargo, en tu caso, dado que el tiempo no es real, y como la memoria es una forma de percepción como cualquier otra, puedes perdonar un suceso del pasado en cualquier momento, incluso si la persona asociada con tu perdón ya no parece estar viviendo en un cuerpo. ¿Cualquier cosa que me pueda quedar pendiente con mis padres puede ser perdonada? ¿Incluyendo perdonarme a mí mismo por algo que pueda haberles dicho o hecho en el pasado? Por supuesto. Debes perdonarte a ti mismo tal como debes perdonar a otros, o de lo contrario no estás entendiendo en realidad la insignificancia del cuerpo. Como hemos dicho, tu cuerpo no es ni más real ni más importante que cualquier otro cuerpo. Hablando del cuerpo, deberíamos resaltar algo sobre el tema de la reencarnación. Hablamos de ello como si ocurriera realmente. Tal como todo lo demás, solo es un sueño. Sí, parece que encarnas en un cuerpo, y tienes la experiencia de vivir en un cuerpo, pero, como nos gusta señalar, el curso dice que lo que estás viendo no es verdad. Y tú, querido hermano, estás familiarizado con el concepto de que tu experiencia es un sueño. Nota. Cuando Arten mencionó por primera vez que el universo es un sueño, me rehusé a esa idea porque era contraria a mi experiencia. Sin embargo, tanto Arten como Pursa sabían que yo había leído el libro de Shirley MacLaine, Auton Alim, libro que me había abierto los ojos en los años 80, y una de sus citas más interesantes procedía de las cartas de León Tolstoy. Era una pregunta retórica que me sonaba cierta, y aunque en aquel momento no me di cuenta, podría haber sido propuesta igualmente por un gnóstico valentiniano. Toda nuestra vida, del nacimiento a la muerte, con todos sus sueños, ¿no es a su vez un sueño que tomamos como la vida real, de cuya realidad no dudamos únicamente porque no sabemos de la otra vida más real? Fin de la nota. No es que la idea sea completamente extraña, es que a menudo no se siente como un sueño, aunque he tenido ese tipo de experiencias. Sí, y tendrás más de ellas, y debes remitirte al perdón si quieres que esas experiencias sean más la norma en lugar de un suceso ocasional. Para entender mejor qué es lo que debo buscar, ¿podrías explicarme algo más de cómo el plan del ego se muestra en el mundo? Indicaste que todo es un montaje, ¿no es así? Sí, el ego cree en la separación de Dios, y la aparente separación que aquí es constantemente representada resulta, como mínimo, algo muy molesto para ti. Cuando las cosas parecen ir bien, experimentarás miles de veces en tu vida que, de repente, sucede algo que te enoja. Puede ser algo que consideras grande o pequeño. No importa. Si altera aunque sea mínimamente tu paz interior, es un símbolo de la separación. Cuando esto sucede, en todas sus diferentes formas, siempre es una manera de revivir aquella primera ocasión en que eras perfectamente feliz en el cielo y de repente te sentiste muy enojado, siendo esa la primera vez que pensaste que estabas separado de Dios. Todos los enojos que suceden en el mundo están basados en esta idea. En tu vida de sueños habitual, las causas del enojo parecen ocurrirle específicamente a la específica identidad que posees como cuerpo, que en sí misma es una falsa idea de separación. Es como dijo el poeta, somos símbolos, y habitamos símbolos. Bueno, sí. Creo que eso es de esas. Second Series, 1844, El poeta. Sabes que eres muy sofisticado teniendo en cuenta tu inmadurez. Gracias. Lo pondré en mi currículo. Durante nuestra próxima visita aprenderás de manera más precisa que,
tal como enseña el curso, solo hay un problema y una sola solución, es decir, el Espíritu Santo. En cuanto al plan del ego, vuestros aparentes y múltiples problemas surgen en este mundo como un intento de haceros reaccionar. De que os sintáis mal, de que os sintáis culpables, o locos, o derrotados, o aburridos, o atemorizados, o inferiores, o avergonzados, o enfadados, o solitarios, o superiores y condescendientes. Todo esto denota algún tipo de juicio, independientemente de la forma. En cuanto fabricas ese juicio, das validez al mundo del ego y refuerzas la aparente realidad de la separación y todo lo que va con ella. Dentro del guión del ego, que incluye la totalidad del tiempo, un tema del que hablaremos más adelante, el ego ha incluido todas las posibles variantes de la separación, de forma tal que el conflicto perpetuo esté asegurado. Eso se encuentra entrelazado con tus buenos momentos para hacer que parezcan más reales, aunque esta combinación solo es otro ejemplo de la dualidad. Aquello que verdaderamente eres, espíritu, no puede ser dividido, y ahora te entregaremos algunos ejemplos más de cómo el ego intenta atraerte hacia la creencia en la división. Es por tus respuestas y reacciones a lo que ves, cómo haces que la experiencia de separación de Dios parezca real. Los detalles a los que das realidad se presentan tanto en tus relaciones como en los conflictos incluidos en tu guión. No siempre se trata de cosas que parecen sucederte a ti. Puede tratarse de sucesos que observas como espectador, en las relaciones con los demás, o incluso en las noticias que ves o lees en Internet. Por ejemplo, cuando mueren pasajeros en un accidente aéreo, ¿qué podría ser más simbólico de la caída del hombre? Cuando un bebé abandona el paraíso del vientre de su madre y sale al mundo, ¿qué otra cosa podría simbolizar excepto la separación de Dios? Cuando una bala, cuchillo, rayo láser, flecha, lanza o corona de espinas atraviesa la piel de alguien, ¿qué le pasa a la piel? Se separa. Durante un terremoto, ¿qué le ocurre al suelo donde has construido los cimientos de tu vida ilusoria? Se separa. Si un bebé o un niño es abandonado, eso evidentemente es separación, sin dejar de mencionar que el niño tiene a partir de ese momento una excelente oportunidad de culpar a los padres biológicos que le abandonaron, y así proyectar la culpa inconsciente sobre ellos y preservar su egotitis. Los ejemplos son infinitos, pero, una vez más, En realidad todos son lo mismo. en enfermedades como el cáncer y en muchas otras dolencias, las células corporales atacándose unas a otras son símbolos de los pensamientos de ataque en la mente, que a menudo son inconscientes. En cada una de las etapas de tu vida, tu infancia y educación escolar, en todas las actividades con las que te comprometes durante décadas y en las diferentes profesiones que representan sus propias variantes de falsedades maquiavélicas, se producen conflictos que simbolizan la división. Si tienes suerte, tu país no entrará en guerra, el más especial de los conflictos, pero no puedes contar con ello. Y eso por no hablar de las incontables oportunidades de violencia que se presentan desde la cuna hasta la tumba, aunque estés viviendo los irónicamente llamados tiempos de paz. Aparte de estas relaciones de odio especial, que también se manifiestan en el simple hecho de no aprobar a alguien, existen además las relaciones de amor especial. ¿Y cómo serían posibles sin el cuerpo? Ya hemos citado la enseñanza del curso al explicar que el cuerpo es el pensamiento de pecado hecho carne y después proyectado hacia afuera produciendo lo que parece ser un muro de carne en torno a la mente que la aprisiona. ¿Es este el tipo de amor que tendrías? Por su parte, el amor del Espíritu Santo expresa que los cuerpos no pueden mantenerte separado. Reúnete contigo mismo a través del perdón, de modo que tú, tus hermanos y hermanas podáis ser uno e ilimitado. Si después de eso eliges unirte con otros cuerpos en el nivel de la forma, simplemente estarás haciendo lo que se supone que has de hacer, las mismas cosas que harías de todos modos. Ahora las están haciendo con el perdón, y el Espíritu Santo está contigo. Gary, en tus relaciones personales, ¿qué ocurre simbólicamente cuando terminas una relación con alguien? Te separas, está bien, te entiendo. No es contradictorio decir que no hay nadie ahí fuera y después dar un giro y decir que el único modo de regresar a casa es perdonar lo que hay ahí fuera, porque solo estás perdonando lo que parece estar ahí fuera, ya que es un símbolo de lo que tienes en tu mente. Sí, ya entraremos más en cómo hacerlo. Asimismo, tal como hemos dicho antes, nuestras visitas se harán más cortas. Una de las razones es que la respuesta del Espíritu Santo es mucho menos complicada que los aparentes múltiples problemas del ego. De hecho, una de las razones por las que un curso de milagros es tan largo es que, aunque la verdad puede ser simple y coherente, tu ego no lo es, y tiene que ser deshecho gradualmente. Puedo entender eso, pero me pregunto cómo este guión nuestro, aparentemente enorme, pasa de ser una idea invisible a ser una manifestación visible.
Quiero decir que, si todo está planeado con antelación, ¿cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir en el universo de esa manera tan precisa, como un reloj? Has planteado una pregunta complicada, pero es interesante que hayas usado las palabras como un reloj. El universo se parece mucho a un gran reloj, al que le han dado cuerda, o mejor aún, a un juguete al que le han dado cuerda. Utilicemos tu sistema solar como microcosmos, recurriendo a una de las llamadas fuerzas naturales como ejemplo. Esto no explica todo el cuadro, pero te dará una impresión de las ingeniosas formas de la ilusión del ego. Aunque la energía, a la que denominaré chi, es una ilusión, forma parte del mecanismo por el cual el ego toma el guión que está en la mente y lo transmuta desde el pensamiento invisible hacia formas invisibles pero mensurables, para luego transmutarlas en las manifestaciones visibles que ves y experimentas. En realidad todo este proceso ocurre de una vez, pero es necesario presentarlo linealmente para que puedas entenderlo. Por ejemplo, digamos que pudieras observar tu planeta desde el espacio, desde la mitad de la distancia hasta la Luna, y que pudieras ver el chi. Entonces verías que la Tierra está completamente rodeada de chi electromagnético que llega hasta ella y más allá, bajo la forma de un enorme flujo de radiación procedente del Sol. Este flujo del chi cambia constantemente, con el yin y el yang entrando en equilibrio para salir después, produciéndose asimismo nuevos equilibrios en todos los puntos intermedios. Los cambios del chi están causados, a su vez, por los cambios constantes en la irradiación solar. Ahora bien, si pudieras mirar al Sol desde el espacio pero mucho más cerca, verías lo que puede describirse como enormes océanos giratorios de gas. Pocos se dan cuenta de que estos océanos de gas se comportan de manera similar a los océanos de la Tierra. Tal como las mareas de la Tierra están sujetas a los movimientos de la Luna, las mareas de estos océanos solares de gas están sujetas a las fuerzas de atracción y repulsión producto de la interacción de todos los planetas de nuestro sistema solar, e incluso del universo más allá, ya que, por supuesto, todo está interconectado. Esto causa distintas mareas gaseosas, manchas en el Sol y otros eventos solares, los cuales a su vez regulan los cambios en el flujo de radiación que viaja a la Tierra como partículas tanto en el viento solar, como en la luz del Sol. Este flujo de radiación variable, regulado por los movimientos que se producen dentro de todo el sistema solar, incluyendo la Tierra y su Luna, causa los correspondientes cambios en el chi que rodea tu planeta, enviando campos electromagnéticos a cada centímetro de él. Tú no puedes ver esos campos de chi con los ojos del cuerpo, pero están por todas partes, y has estado atravesándolos al caminar cada día de tu vida. Ellos regulan todo lo que te rodea, incluyendo tus decisiones y los movimientos resultantes. En realidad son pensamientos de un nivel completamente diferente, transmutado en forma de chi, que te indican que pensar en este nivel. Todo lo que haces es consecuencia de lo que piensas, y a veces la acción sigue al pensamiento instantáneamente, como un reflejo. Esto es cierto para cada objeto animado y aparentemente inanimado que percibes. Por ejemplo, ¿cómo crees que un ave tan pequeña como una golondrina puede estar volando en Sudamérica y de repente saber que tiene que emprender un vuelo de miles de kilómetros de distancia hasta llegar a California siempre durante la misma época del año? Algunos dirán que el causante es Dios, y otros usarán palabras como instinto o naturaleza, pero, ¿estás diciendo que el pájaro es dirigido por control remoto? En cierto sentido sí. Y tú también, aunque recordando en todo momento que la palabra remoto es un término relativo, y que en realidad estamos hablando de decisiones que vienen de un nivel de la mente completamente diferente, que es no espacial. Tu experiencia te dice que tú tomas tus decisiones aquí, pero eso no es cierto. No es el cerebro humano el que toma las decisiones, como tampoco las toma el pequeño cerebro del pájaro. Cuando indicamos que eres muy parecido a un robot, no estábamos bromeando. Pero el programador no es otra persona. No hay nadie más. Estamos hablando de autopredeterminación. A este nivel de la realidad, tu suerte quedó sellada por el trato que hiciste con el ego, no con Dios, que no hace tratos. Toda tu mente ego es el programador que envía señales a tu cerebro. Tu cerebro solo es el componente físico del computador. Reenvía las señales al cuerpo, o unidad informática, diciéndole qué hacer, ver y sentir. Tu experiencia es que estás aquí, en la pantalla del computador, separado de Dios, separado de tus hermanos y hermanas, y representando el pensamiento de separación y el conflicto que lo acompaña en la dualidad de tu mente dividida. Tus hermanos y hermanas están haciendo exactamente lo que quieres que hagan. Ya hemos mencionado la enseñanza del curso en que se dice que no te das cuenta de que estás haciendo que actúen para ti. Los cambios en los campos electromagnéticos regulan hasta tu forma de ver las cosas. Decir que algo es visible para ti solo significa que está situado en la región del espectro electromagnético que es perceptible para la visión humana. Lo importante es que en realidad tú no tomas las decisiones aquí.
Las decisiones se tomaron a otro nivel completamente diferente cuando aceptaste el plan del ego, y el único modo de salir de este complicado problema es regresar a tu mente correcta y elegir la interpretación que te brinda la alternativa del Espíritu Santo en lugar de la interpretación de tu ego, interpretación que te mantiene atrapado en el guión. Podría ser de ayuda si tratas de recordar que todo el asunto no es más que una grabación que has puesto en marcha. Por ejemplo, ¿cómo se almacena la información en los computadores, incluso en los disquetes? ¿En bandas electromagnéticas? Sí, una cosa muy versátil. Como dijimos durante nuestra primera visita, los inventos en este nivel suelen imitar algún aspecto del funcionamiento de la mente. Puede que pienses que aquí tienes libre albedrío y que puedes determinar lo que te va a ocurrir, pero lo cierto es que todo ha ocurrido ya. Simplemente has puesto la cinta y estás mirándola y oyéndola, pensando que todo es real, un resultado de tu propia volición o de la casualidad a este nivel, en lugar de algo determinado a otro nivel. Entonces, ¿para qué molestarme en hacer algo? Por dos razones. En primer lugar, aunque es un sistema cerrado, existen distintos escenarios abiertos para ti en cada ciclo de vida. Tomar dentro del sueño una opción que no involucre al Espíritu Santo no va a deshacer tu culpa inconsciente ni te sacará del sistema, pero puede producir una experiencia temporalmente diferente. Es como un guión con múltiples opciones, en el que, si tomas una decisión diferente, se abrirá un escenario diferente. Si tomas una decisión, tienes a la chica y lo pasas bien, pero si tomas otra decisión, lo echas todo a perder y acabas con depresión. Incluso es posible volver a vivir la misma vida con un conjunto de resultados terrenales diferentes. Una vez más, nada de esto te conducirá realmente al lugar donde quieres estar. Simplemente te mantendrá atascado aquí, intentando alcanzar una felicidad temporal. La otra razón mucho más importante por la que deberías comprometerte en tu toma de decisiones, es la de regresar a la mente correcta y elegir al Espíritu Santo en lugar del ego, que sí te llevará donde quieres ir. El perdón tiene ventajas adicionales en el sueño, algunas de las cuales no siempre son evidentes para ti. Por ejemplo, digamos que un hombre mata a su esposa, o que una mujer mata a su marido. Uno de ellos está muerto, y el otro pasa el resto de su vida en prisión o es ejecutado. Pero, ¿qué pasa si hubieran aprendido a perdonar y no hubiera habido ningún asesinato? ¿Cambiaría eso las cosas a este nivel? Lo cambiaría todo, y probablemente la gente ni siquiera se daría cuenta de ello. Sí, este es un ejemplo extremo, pero hay miles de escenarios en los que, incluso en el nivel de la forma, el perdón produce resultados, y a menudo no te das cuenta de que estás mucho mejor de lo que hubieras estado de no haber perdonado. Este es el por qué debes desarrollar la confianza en el Espíritu Santo. Él sabe lo que realmente es mejor para ti. De modo que no creas que no es importante encargarte de tu propia mente en este nivel. De hecho, es para eso el entrenamiento del curso. El control de tu mente puede incluso proporcionarte el poder para suspender el dolor corporal, pero ya ahondaremos en eso más adelante. Sabes, el otro día iba conduciendo, y tenía un tipo justo pegado a mi cola. Prácticamente estaba tocando mi parachoques. Eso me molesta mucho. No me gusta acelerar porque en este vecindario hay niños jugando en la calle. Estaba a punto de mandar al gusano a freír churros cuando pensé en el curso. De modo que no hice nada. Él giró a la izquierda unas manzanas después y así acabó la cosa. Después pensé, ¿qué hubiera pasado si le llego a insultar y él hubiera tenido un arma? Podríamos haber tenido un caso de ira en la carretera y yo podría estar muerto. Sí, recuerda que tu hermano que estaba en ese coche es un símbolo de lo que está en tu mente, incluyendo la impaciencia que exhibes en otras áreas de tu vida, simbolizada por su impaciencia. Sabes tan bien como nosotros que a estas alturas posiblemente serías rico si tuvieras más paciencia en tus tratos comerciales. Tú y tu hermano sois impacientes porque habéis hecho que la separación sea real. Y piensas que tienes que esforzarte por llegar a alguna parte para poder vencer a Dios y probar que tienes razón. De modo que viste tus faltas y tu culpa en tu hermano en lugar de verlas en ti. Por suerte para ti, en este caso concreto, tomaste la decisión correcta. Tanto en el nivel de la mente como en el de la forma. No puedes equivocarte saliendo de la situación en paz, a menos que tengas que defenderte de un ataque corporal y de la posibilidad de muerte, en cuyo caso tienes permiso para usar los puños, o mejor aún, para buscar un camino de salida. Aún así, creo que no debería haber pensado que el tipo era un gusano. Eso es correcto, su gusanidad. Como J te explica en el curso, tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Entiendo. Oh, antes de que me olvide,
Lo que dijiste sobre el sistema solar y el chi explicaría por qué la astrología funciona de vez en cuando. Sí, pero la astrología no es precisa, y lo que estamos describiendo siempre es preciso, porque se corresponde exactamente con causa y efecto a nivel del universo conforme al guión del ego. Es cierto que la astrología, la numerología y muchas otras cosas ocasionalmente se correlacionan con el guión, pero aciertan o fallan, porque una parte del guión es que el mismísimo guión nunca será completamente previsible, ya que de otro modo no habría lugar para la suerte. El factor suerte ayuda a mantener el impacto, caos y temor inevitables que siempre emergerán en el guión. Es una característica incorporada al sistema. Sí, la naturaleza caótica del ego también asegura que nunca habrá una teoría unificada del universo que se mantenga en el tiempo, porque en realidad el universo no está basado en el pensamiento de unidad, está basado en el pensamiento de separación y división. Sin embargo, incluye patrones ingeniosos y fascinantes que colaboran a proporcionarle la ilusión de unidad. Por eso no deberías sentirte impresionado por cada nuevo descubrimiento o teoría sobre el universo. ¿Qué más da que las supercuerdas puedan hacer que la gravedad funcione tanto a nivel newtoniano como subatómico? Una ilusión sigue siendo una ilusión. No estamos diciendo que no deberías hacer investigaciones o análisis. Si eso es lo que haces, sigue adelante. Simplemente procura recordar que lo estás haciendo en el guión preprogramado de un sueño. Por no mencionar el hecho de que eres un simple robot. Solo temporalmente. No eres un robot una vez que te pones en contacto con tu poder de elegir. En ese momento llega el día de la independencia, Gary. Nunca serás el mismo cuando aprendas a perdonar. El proceso que Pursa ha estado describiendo te proporciona un ejemplo de que el universo sigue un guión holográfico, aunque parece desarrollarse de manera lineal, como una película que ya ha sido rodada. Todo el asunto ya ha sido escrito, y también la historia de tu vida. Ya se ha determinado hasta el día que tu cuerpo morirá. La única libertad real de que dispones es la de elegir regresar a Dios escuchando la voz que habla por Dios, en lugar de continuar indefinidamente dentro de un sistema prefijado que no tiene nada que ver con él. Tu cerebro no está preparado fisiológicamente para conocer a Dios. Es tu mente la que dice a tu cerebro qué hacer. Alégrate de que el universo y tu cerebro no tengan nada que ver con Dios, y de que haya un modo de retornar a su universo. Piensas que tu universo es impresionante porque es todo lo que puedes recordar. Piensas que es grande, pero no lo es. Lo que has hecho es concebirte pequeño y sentirte pequeño, como una pequeña pieza del rompecabezas. Eres como un niño con pequeños juguetes a los que no quieres renunciar. Sin embargo, lo que eres realmente no puede ser contenido por tu universo. Este universo es como un juguete al que se le ha dado cuerda. ¿Es posible demostrar esa idea científicamente? Parte de ella sí, y parte de ella no. No puedes medir el pensamiento. Puedes medir cambios en el campo magnético, pero no puedes probar que está causando los cambios eléctricos en el cerebro. Puedes documentar los cambios químicos y hormonales resultantes en el cuerpo, pero, una vez que el cerebro ha recibido la señal de qué hacer, todo es efecto. Está montado de modo que pienses que el cuerpo es independiente. Pero, tal como enseña el curso en el prefacio, el cuerpo aparente ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Por supuesto tu cuerpo, tu mundo y tu universo, todos ellos, están respondiendo simultáneamente a las intenciones de tu mente. Esto se debe a que en realidad hay una sola cosa, o una mente ego, que es el pensamiento de separación. Jugar con ella conduce a todo tipo de fascinantes descubrimientos que sirven, como el palo y la zanahoria, para mantenerte interesado. La sincronicidad, por ejemplo, solo es un símbolo de la pseudo-unicidad que siempre existe, incluso en la ilusión. Recuerda, el ego quiere que pienses que la ilusión es espiritual y que lo que él fabricó es sagrado. A propósito, aunque solo hay una mente ego, del mismo modo que solo hay un hijo de Dios, y tú eres él, te recordamos que ya hemos señalado que esta mente ego está dividida en dos, una mente correcta y otra errada, y tienes que elegir entre ellas. Observas todo, y tienes que decidir si quieres que tu maestro sea el ego o el Espíritu Santo al observarlo todo. Cuando nosotros o el curso nos referimos al ego, casi siempre estamos hablando de la parte errada de la mente, y no a la mente correcta donde habita el Espíritu Santo. De acuerdo. A ver si puedo ordenar algunos de mis pensamientos, no quiero ser repetitivo, pero... Déjame que te diga algo, compañero.
La repetición no solo es perfectamente correcta, es obligatoria. Es el único modo de poder aprender un sistema de pensamiento, de que pase a ser parte de ti y de llegar al punto donde lo aplicas automáticamente, sin pensar en él. Por eso se le llama practicar el perdón. Practicas una y otra vez, hasta que se convierte en tu segunda naturaleza. Ya verás. De acuerdo. Estoy pensando que el sistema de pensamiento del ego y el guión explicarían muchas cosas, como porque algunos niños nacen enfermos o deformes. Me siento mejor al saber que Dios no hace eso. Explicaría por qué los niños tienen conflictos casi desde el momento que posan sus ojos unos en otros, porque pelean por sus juguetes y todo eso, y por qué en la escuela se provocan y atormentan mutuamente, forman pandillas y proyectan su culpa inconsciente sobre los demás, para hacer que ellos sean los equivocados y así poder culparles. La gente siempre acaba tomando partido en un sentido u otro, de modo que en la vida siempre hay víctimas y victimarios. Existen todas estas diferencias que parecen hacer a unas personas mejores que otras que se sienten superiores y que otras sientan que no valen nada. Por todas partes vemos polos opuestos que la gente da por sentados, como salud y enfermedad, belleza y fealdad. Sin embargo, lo único que te dice si algo es hermoso o feo es tu cuerpo, de modo que todo es subjetivo e insustancial, pero lo aceptas porque es lo único que conoces. Y tienes el amor especial así como el perpetuo conflicto del odio especial. A menudo ocurre que, a tus ojos, las personas que amas no puede equivocarse, e incluso si lo hacen resulta fácil perdonarles. Las personas que odias no hacen nada bien, y hagan lo que hagan, no son perdonadas. De modo que tienes todo tipo de rivalidades en la vida, y todo tipo de competencias empresariales y de negocios, todas ellas siguiendo el mismo patrón del ego. Muchas personas tienen profesiones en las que intentan adquirir poder sobre los demás cuerpos, lo cual solo es una patética imitación del poder. El ejercicio de estas profesiones está lleno de proyecciones inconscientes de culpa, aunque no nos demos cuenta de ello. En algunos de los ejemplos más evidentes, el abogado que gana el caso es el que con más inteligencia hace que el otro bando parezca equivocado, consiguiendo así que los miembros del jurado proyecten su culpa inconsciente sobre ese bando. Los políticos que ganan elecciones son aquellos que saben culpar mejor al otro bando, consiguiendo que la gente crea que ellos son responsables de sus problemas, lo cual es el equivalente cósmico de culparles de la separación de Dios, y de todo el dolor y la infelicidad que les acompañan. Ellos tienen la culpa, nosotros no. A menudo ambos bandos creen sinceramente que tienen razón, pero ninguna la tiene, porque lo que están viendo no es verdad, y en cuanto reaccionas y tomas partido, te conviertes en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Y todo el tiempo, la gente que no perdona no se da cuenta de que lo único que están haciendo es reaccionar a un montaje autodirigido, siendo absorbidos en el plan del ego. Cuando tenemos un problema, lo atacamos. Tenemos una guerra contra la pobreza, una guerra contra el cáncer, una guerra contra las drogas y una guerra contra todo, y ninguna de ellas funciona. Incluso en el deporte, desde la infancia hasta la edad adulta, se lucha como en una guerra. Si reflexionamos sobre esto, el guión del ego también explica por qué la gente religiosa suele creer que se requiere del sacrificio o del sufrimiento para llegar a Dios. Según el cristianismo, J sufrió y murió por los pecados de todos. Sin embargo, el sacrificio es un tributo al ego, y no tiene nada que ver con Dios. Por eso asumo que J realmente dijo, como citan los evangelios, y si hubieras sabido lo que significa deseo misericordia y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes. Parece que todo lo que la gente sabe hacer es condenar a los objetos de su odio especial de un modo u otro. Y si no condenan mucho, encuentran otro modo de sufrir y representar el sistema del ego mediante accidentes, enfermedades y de cientos de otras maneras, porque puedes proyectar la culpa tanto sobre tu cuerpo como sobre los de los demás, ya que todo odio es en realidad autoodio. Vemos todo esto en nuestras vidas cotidianas, en nuestros programas de televisión, en las noticias y en el resto de los medios. Por desgracia, la consecuencia eventual y lógica de esta proyección es violencia contra aquellos que nuestra mente considera equivocados, independientemente de la forma que asuma esa violencia. De modo que puede haber crímenes por odio a nivel internacional, guerras. A nivel nacional tienes las luchas políticas que hacen que la gente ataque a los demás verbalmente, o dependiendo del tiempo y del lugar,
Podrías tener una discusión política que produzca una guerra civil generalizada, como ocurrió, incluso en Estados Unidos de América. Todo ello es dualidad, que simboliza el conflicto de la mente ego dividida en todo, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la expansión y contracción económica, tanto a nivel individual como macro. Podría continuar indefinidamente. Ya lo has hecho. Lo que dices es cierto, hermano. Y el verdadero perdón puede cambiar el mundo, porque el mundo no es más que un símbolo de la mente ego colectiva. Para expresarlo más contundentemente, el perdón es la única cosa que puede cambiar realmente el mundo, y ese ni siquiera es el propósito del perdón. Los verdaderos beneficios del verdadero perdón son para el que perdona. Considero que los beneficios simultáneamente van también al que recibe. Sí, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él se asegurará de cuidar de ambos. Tu trabajo es hacer tu parte fielmente. Cuando pareces elegir el perdón en este nivel, y digo que pareces elegirlo aquí porque en realidad no estás aquí. Cuando tomas esa decisión aquí, entonces el Espíritu Santo transmite el mensaje a toda tu mente. No importa que no puedas verlo. Siempre que elijas la alternativa del Espíritu Santo en lugar del plan del ego, estás siendo curado en un nivel mayor. Estás programado para representar el guión del ego, pero puedes liberarte de ese programa, y así lo harás. Por lo que recuerdo del texto, el Espíritu Santo o J reajustarán el guión para mí. Sí, y aprenderás más sobre el tema del tiempo. De momento, recuerda que hemos mencionado que hay dos guiones, el del ego y el del Espíritu Santo, y que uno de los propósitos del milagro es ahorrarte tiempo. Si eliges el perdón en lugar del ego, entonces J te promete: cuando obres un milagro yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Él no está hablando de cambiar el tiempo aquí, sino más bien de quitar las partes que ya no necesitas en tu futuro, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Él dice: el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Después volveremos sobre el tema del tiempo. Ahora empezaremos a resumir las cosas. Cuando regresemos comenzaremos a concentrarnos más en la mente correcta que en la mente errada. Eso será más divertido. Te dijimos que nuestras visitas serían más breves y dulces. Eso es cierto, pero no olvides nunca a qué te enfrentas. Nos rehusamos a ser agradables respecto a la naturaleza de este mundo y a restarle importancia al mensaje de J. En el curso hay muchos pasajes sobre tu mundo que son tan mordaces que bien podrían haber sido expresados por un gnóstico cáustico. Cuando decimos que deberías ser bondadoso con los demás, no estamos diciendo que debas practicar la negación respecto al sistema de pensamiento del ego. Pero no intentes cambiar a los demás, cambia tu propia mentalidad. Nunca olvides que tu miedo a perder tu identidad individual producirá resistencia, y a veces una resistencia seria a la práctica del perdón. A veces hará que ni siquiera quieras mirar al ego, bien en el mundo o en ti mismo. Secretamente tienes miedo de lo que se encuentra en tu inconsciente. Por eso tienes que mantenerte alerta. Debajo de la superficie de tu mente hay odio, pero puede ser liberado siendo consciente de él cuando emerge y tomar entonces la mano del Espíritu Santo en lugar de la del ego. Entraremos más específicamente en cómo hacer esto dentro de 2 visitas y compartiremos contigo algunos ejemplos reales. ¿Tienes alguna otra pregunta que nos quieras plantear ahora mismo? Sí, ya que estamos en la cuestión de cómo funciona el universo, ¿hay extraterrestres por ahí fuera? Y si es así, ¿ellos también tienen que aprender lecciones sobre el perdón? En la ilusión. Sí, hay seres que viven en otros planetas y algunos de ellos sí visitan la Tierra. Sí, tienen sus propias lecciones de perdón que aprender. En realidad no están ahí afuera, porque el universo está en tu mente. Creer que algunos seres son más avanzados espiritualmente que tú por el simple hecho que están más avanzados tecnológicamente no siempre es acertado. Lo importante es si son compasivos o no, y tanto si son humanoides como si no, son tus hermanos y hermanas en Cristo, y así es como deberías contemplarlos. Bien, asimismo, me estaba preguntando, ¿sabéis qué está causando esos círculos y dibujos que suelen aparecer en los campos? Algunos de ellos son muy complejos. Claro. Algunos de ellos son engaños, hechos por gente tonta que secretamente se odia a sí misma. Están perdonados,
pero no hay manera de que puedan saberlo hasta que comiencen a practicar el perdón. La mayoría de los círculos de las cosechas son auténticos, especialmente los más complejos. En realidad, uno de ellos es el símbolo matemático de la dualidad de orden y caos. Es posible conseguir una foto de él. Como los demás, fue hecho con chi electromagnético dirigido desde el nivel del inconsciente. Simplemente es un modo de añadir otro misterio interesante a la pila de misterios para hacer que la gente siga buscando respuestas ahí fuera, en el mundo. En realidad están siendo hechos por la mente inconsciente. De acuerdo, tengo una buena pregunta preparada para ti. ¿Quién asesinó al presidente Kennedy? Si lo supieras, ¿les perdonarías? Esa es la verdadera pregunta. No hemos venido aquí para que sigas persiguiendo sombras en el mundo, hermano. No puedes culparme por intentarlo. Oh, antes de que se me olvide, he pensado en otro oxímoron, contradicción de términos, para ti. Oigámoslo. Bombas inteligentes. Muy bueno. Estoy de acuerdo. A ver, ¿qué más? Ah, sí, volví a ver a Marianne Williamson en la televisión. Ha publicado su segundo libro, y parece ser principalmente sobre feminismo. Dando un discurso en otro canal, dijo, lo que el mundo necesita es mujeres más enérgicas. Amo a Marianne, pero me preguntaba, ¿diríais que un curso de milagros tiene tendencias feministas? Marianne ciertamente tiene derecho a enseñar feminismo, si eso es lo que desea. No hay nada malo en ello, pero no debe ser confundido con el curso. El curso no necesita mujeres maestras enseñando a otras mujeres cómo ser mejores mujeres. Hay miles de maestros haciendo eso, y son bienvenidos. Lo que el curso necesita son mujeres maestras que estén dispuestas a enseñar a otras mujeres que no son mujeres, porque no son cuerpos. Esa sería una contribución única, si el punto se estableciera con toda claridad. Gary, quiero indicarte que tú estarás en la misma situación que nosotros cuando la gente lea tus palabras escritas sin ser capaz de ver tus expresiones faciales ni oír el tono de tu voz ni dejarse impregnar por tu actitud. Por lo que has dicho hasta ahora, tus lectores podrían no saber que tienes una buena actitud hacia las mujeres. De hecho, ¿no las has considerado siempre más inteligentes que los hombres? Pienso que es bastante claro que lo son. Son menos violentas, más educadoras y votan más inteligentemente. Muchos de nosotros solo somos cerebros pene de macho. Tú no, al menos no del todo. Tienes razón. Me destaco como un glorioso e inspirador ejemplo para que todo el mundo imite. Hemos creado un monstruo. Casualmente, vas a entrar en una etapa de tu vida en la que empezarás a estar un poco menos preocupado por la aventura corporal y un poco más preocupado por tus logros. En tu caso, logros espirituales. Muchos hombres se preocupan de sus placeres físicos en la primera parte de sus vidas, pero a medida que envejecen un poco, reemplazan la búsqueda de sexo por alguna otra cosa. ¿Disfunción eréctil? No, es algo que se llama madurez. Ya sabemos que eres mucho más maduro de lo que al sistema de defensa de tu ego le gustaría. Estás empezando a salir de esa etapa. A medida que el cuerpo envejece, tiendes a estar menos dominado por tus hormonas. Esta es una de las razones por las que a la gente un poco mayor le va mejor con un curso de milagros. En general, no están tan obsesionados con el cuerpo, aunque la salud se convierte en una preocupación, pero no es una preocupación inducida. No hace falta ser un gran observador para darse cuenta que vuestra sociedad está loca por el sexo. El placer físico solo es una de las herramientas empleadas por el ego para hacer pensar a la gente que sus cuerpos son valiosos, pero ya hablaremos de sexo en otra ocasión. ¿Debería traer algo? Sí, el perdón. Hay que señalar que las personas que no tienen mucho éxito en el mundo tienden a conseguir más del curso que las personas muy exitosas. Algunas de las personas que parecen haber abierto camino en el mundo, y que están relativamente satisfechas con su suerte en la vida, en realidad están cayendo en una trampa. El ego les absorbe haciéndoles pensar que el mundo es un buen lugar. Lo que está ocurriendo es que están viviendo una de esas pocas vidas en que el guión dice que tiene buen karma, de modo que la pasan bien. Tal vez tengan un trabajo tranquilo, y así se enriquecen y parecen ser muy afortunados. ¿Quieres decir como Vanna White? Exactamente. ¿Cómo sabes que en su próxima vida no va a nacer en África y se va a morir de hambre? Solo le deseo lo mejor en todas sus vidas. Además, he oído que es bastante espiritual. ¿Ves? Lo estás entendiendo.
Acabas de desearte lo mejor para ti mismo. En el futuro cercano y con un tema relacionado al anterior, te instruiremos en el arte del perdón. A medida que perdones, es posible que te cueste más que antes encontrar palabras. No te preocupes por eso. Esto no tiene nada que ver con parecer inteligente. Tiene que ver con ser curado por el Espíritu Santo. Este proceso ya está empezando a acelerarse dentro de ti. Como dice el curso, ya no estás completamente loco. Tendrás que perdonarme si no pongo eso en mi currículo. Pero me gusta la idea de no ser un cuerpo, de ser libre, de no estar controlado por las tormentas magnéticas que cambian el campo magnético de la Tierra y todo eso. Sí, ese tipo de cosa no se limita al campo magnético de la Tierra. Es aplicable a cualquier campo magnético, en cualquier punto del universo, y funciona sobre cualquier tipo de ser. Eso se debe a que, en realidad, la mente inconsciente es la que dirige la representación del guión, y lo que parece ocurrir solo es el efecto. De modo que hay cuerpos de robot siendo manipulados en todo el universo, solo que ellos no lo saben porque creen que en verdad son cuerpos. Claro, como ejemplo, podríamos decir que cualquier sol, esté donde esté, tiene manchas solares y racimos de manchas, que son lugares menos calientes en la superficie producidos por una concentración de campos magnéticos temporalmente distorsionados. Estas manchas solares, a su vez, detonan esas enormes erupciones, o estallidos, que se disparan en la atmósfera solar enviando nubes de gas electrificado a un planeta o a cualquier otro lugar del sistema solar. Este tipo de acción es universal, y controla los pensamientos y movimientos de todo lo que haya allí. Vuestros científicos establecen causas separadas para todas las cosas y refuerzan la ilusión que la gente tiene de estar separada de las denominadas fuerzas de la naturaleza, además de estar separada de la mente. En realidad, la gente está siendo controlada por la mente colectiva, que a continuación traduce sus pensamientos desde lo invisible hacia manifestaciones visibles. Lo que dice sobre el guión resultante que se representa, el karma y todo eso. Cuando la gente está teniendo una de esas buenas vidas en las que piensan que tienen el mundo en sus manos, no usan eso como una excusa para pensar que ellos son mejores que los demás, y por tanto, ¿no son culpables? Sí, pero no les condenes por ello. Puede que piensen que están más iluminados por su buen karma, o que Dios les sonríe, o simplemente que son mejores que los demás. Pero todo el mundo participa igualmente en el guión y acaba con tantas de las llamadas buenas vidas y malas vidas como todos los demás. Por eso hemos subrayado antes que la cantidad de dinero o de éxito que tengas en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritualmente iluminado que estés. Existe el peligro de que pienses que eres mejor que los demás si te va bien, incluso si tu sentimiento de superioridad es sutil, pero eso solo es una forma de proyección de la culpa inconsciente. Por otra parte, las personas que están viviendo las vidas aparentemente menos exitosas, se sienten culpables por no hacerlo mejor. Recuerda, la culpa puede ser proyectada tanto sobre ti mismo como sobre otros. En cualquier caso, los papeles que la gente representa se invierten en diferentes vidas. ¿Todo esto es una manera de escapar de nuestra propia culpa inconsciente? Sí, recuerda, la culpa en tu inconsciente es más terrible e incluso más aguda de la que ves y sientes en la superficie. ¿Puedes explicar otra vez por qué es eso? Es debido a tu proximidad a ella, si estás en tu inconsciente. Esa fue la razón que originalmente provocó toda la creación errónea del universo. ¿Recuerdas? La necesidad de escapar de tu culpa y tu terrible e insensato temor de Dios. Ahora tienes un mundo de cuerpos donde simbólicamente percibes los contenidos de tu mente, incluyendo el pensamiento de separación y el de tu propia culpa inconsciente, como si estuvieran fuera de ti, en el mundo y en las demás personas. Así consigues ser la inocente víctima del mundo en lugar de su hacedor. De este modo, el mundo y los demás cuerpos son las causas de tus problemas, y aunque te sientas culpable, la culpa no es tuya. En realidad no. Siempre hay una razón exterior u otro factor que contribuye a explicar tu condición. ¿Entiendes? Creo que sí. Es que simplemente ahora mismo no quiero. Eso está bien. Ha sido una larga visita para ti. La próxima no lo será. Como dijimos, la verdad es más simple que el ego. Además, tu resistencia no te hace único. Como señalamos, es muy necesario que repitamos este tipo de ideas hasta que calen hondo.
En general lo estás haciendo bien, y el curso está aquí para recordarte que en lugar de ser un robot, tienes una mente y puedes cambiarla. No importa que diferentes fuerzas de la naturaleza te empujen, chi electromagnético diciéndote qué hacer, la gravedad impulsándote en un sentido y la energía oscura impulsándote en otro, que al mismo tiempo el universo se expanda y otras 1000 fuerzas trabajando conjuntamente para encubrir la mente durante la danza de dualidad. Sin importar lo que parezca ocurrir, puedes superar al ego recordando que solo hay 2 opciones y luego perdonar los contenidos de tu propia mente ego. Estás siendo entrenado en el arte del verdadero perdón desde el segundo que comenzaste a escuchar estas ideas, porque a partir de ese momento comenzaste a observar al mundo de otra manera. Para subrayar un problema importante. Aún crees que tienes 1000 problemas diferentes, pero el curso sabe que solo tienes un problema, la aparente separación de Dios. Durante nuestra próxima visita consideraremos la verdadera respuesta a ese problema, la respuesta del Espíritu Santo. Después de eso, hablaremos más específicamente de cómo usarla para deshacer tu ego. A lo largo de los últimos 2600 años, personas brillantes, principalmente budistas, han dicho que existen 3 grandes misterios en la vida. Para el pez, el agua. Para el pájaro, el aire. Para el ser humano, el mismo. Hemos dicho que no hay nadie ahí fuera. Pronto serás capaz de empezar a actuar y sentir así. He oído decir anteriormente que no hay nadie ahí fuera. Aunque en realidad, no me dijeron adecuadamente qué hacer con lo que estoy viendo. En cualquier caso, hasta que volváis, cuando el mundo se ponga contra mí, cuando observe la ley del más fuerte en acción y se me recuerde no muy amablemente mi lugar en la cadena alimenticia, procuraré recordar que todo está ahí fuera meramente para facilitar la proyección. Asumo que cuando el curso habla de imágenes, se aplica a cualquier tipo de percepción, incluyendo recuerdos, visiones, sonidos, ideas, cualquier cosa. Incluso una persona ciega tendrá imágenes en su mente, y serán tan reales o irreales como las de cualquier otra persona. Todo es una grabación que ya ha sido realizada. Entretanto, intentaré aplicar la idea de que el amor no abriga resentimientos siempre que me acuerde. No es fácil ser consecuente, pero lo intentaré. Excelente, un estudiante luminoso. No olvides nunca que el ego es un asesino, por eso quiere que pienses que Dios es un asesino y que le tengas miedo. El mejor modo que tiene de mantenerse en marcha es empujarte a reaccionar según el guión, haciéndolo así real en tu mente. El ego quiere conflicto, y si reaccionas con cualquier emoción negativa, eso es conflicto. Son tus juicios los que mantienen vivo el sistema del ego, pero tu perdón lo liberará. De modo que tienes que ir de puntillas. Perdonar significa dar antes de tiempo. En otras palabras, tu actitud es que ya estás dispuesto a perdonar, independientemente de lo que surja en tu conciencia. Al principio, esto parece una gran exigencia. Sin embargo, te prometo que llegará el día en que podrás reírte de cualquier cosa que el ego arroje sobre ti, tal como hizo J, y como nosotros mismos terminamos haciendo. Llegará el día en que estarás preparado para ser como nosotros, abandonar el guión y servir de luz a otros, que te seguirán fuera del sueño. Me parece bien. También podría intentar comenzar nuestro libro. Prometo trabajar largos minutos entre los numerosos descansos. Bien, no querría que tuvieras que cambiar de estilo de vida. Es un estilo de vida muy apropiado, aunque no sé para qué. Acabo de pensar en algo. Como tienes tendencia a repetir las cosas, yo también tendré que hacerlo, o mejor borro las partes que considere redundantes. No quiero que la gente piense que no os dais cuenta de que repetís las ideas. Queremos que dispongas nuestras conversaciones en un formato presentable. Repetir ideas es parte esencial de nuestro estilo de enseñanza. Leer u oír ideas espirituales una sola vez no es suficiente. Te dije al principio que repetiríamos suficientemente las ideas como para que pudieras aprenderlas. Muy bien. Haré lo mejor que pueda. Sí, lo harás. No te olvides de que estás viviendo un momento único de la historia y tienes la oportunidad de hacer una contribución. Mi Evangelio y varios otros fueron redescubiertos a finales de 1945, y los pergaminos del Mar Muerto un poco después. Previamente, durante 1600 años la Iglesia había prohibido estrictamente cualquier cuestionamiento de las Escrituras o de su teología oficial. De repente, en los años 60, todo cambió. El Concilio Vaticano II invirtió las políticas de muchos siglos de represión intelectual, en las que incluso se consideraba herejía cuestionar las suposiciones de la Iglesia sobre J.
En el histórico año de 1965, el concilio publicó su encíclica, La Iglesia en el mundo moderno. Por fin hubo libertad para investigar la teología, la Biblia, la naturaleza de J y el lugar de la Iglesia en el mundo. Estas cosas fueron finalmente abiertas al estudio honesto y al análisis intelectual. Se animó a los eruditos a investigarlo todo. Te aseguro que no es accidental que J comenzara a dictar el curso a él en ese mismo año. Piensas que el curso es parte del movimiento Nueva Era, pero no lo es, no lo limites. Sí, es bueno que algunas personas demuestren una mentalidad más abierta y estén preparadas para nuevas ideas. Recuerda que el curso es único porque es J explicando lo que realmente quiere decir. Recuerda que es su único curso. Desde que se publicó, han salido otras cosas que, según la gente, también procede de él. Y sin embargo en realidad no enseñan lo mismo que el curso. Yo te pregunto, ¿crees que J se contradiría? No estoy diciendo esto para criticar a nadie. Obviamente, no estamos enfadados con la gente con la que no estamos de acuerdo. Solo decimos estas cosas para clarificar. Durante los próximos meses, no te limites a ocultarte y estudiar. Interactúa con la gente. Experimenta con ellos y perdónales cuando debas hacerlo. Considéralo una oportunidad. Las ilusiones deben ser perdonadas en el nivel donde son experimentadas. Para ti, eso significa vivir tu vida normal e interactuar con la sociedad. Recuerda, el curso no fue dado a una persona solitaria en la cumbre de una montaña perdida. Fue dado en la ciudad de Nueva York, quinta esencia de la complejidad. Cuando volvamos, hablaremos del ayudante, el que ha estado contigo una eternidad, pero cuya voz acabas de empezar a oír. La voz del Espíritu Santo te guiará a casa. Al principio, Él es como un susurro en tu sueño. Pero después, a medida que sigas practicando el perdón, su voz se hará más alta y clara. Puede presentarse ante ti de muchas maneras diferentes. Uno de los modos es en un libro. En nuestro caso, Él puede ser un susurro irreverente, pero solo porque eso es particularmente útil. Nosotros somos solo reverentes ante Dios y el Espíritu. Y tal vez el contacto con nosotros te ayuda a acortar tu camino. Hasta que volvamos, recuerda que cuando perdonas, no debes caer en el tipo de perdón del ego, que es la ineficaz y tradicional forma de perdonar a los demás que prevalece en el mundo. Como dice el curso, el ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente, y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente les has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Tus hermanos y hermanas incluyendo tu madre y tu padre en realidad no han hecho lo que crees que han hecho. Y es vital que recuerdes que es así. Nos gustaría dejarte con un pensamiento del curso que podrías querer recordar cuando sientas la tentación de juzgar a alguien. Tanto si vas conduciendo como si estás trabajando, socializando, mirando la televisión o leyendo algo en tu computador, si sientes que tu adicción al juicio se fortalece, recuerda las palabras de J de la sección de texto denominada Los que se acusan a sí mismos. Aprende esto, y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar la felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y, por lo tanto, que el ataque es su justo merecido. Solo te juzgas a ti mismo y solo te perdonas a ti mismo. Te deseamos éxito, volveremos en algún momento. Y entonces parecieron irse, pero yo sentía que no estaba solo. La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Fin del capítulo 5.